Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. ¿Qué tal? Un saludo a quienes siguen Cabildeo. 30% parece un porcentaje que se repite en varios países donde el llamado populismo o gobiernos progresistas, depende de donde usted lo vea, ya están de salida. Evo Morales podrá contener un voto duro, una simpatía dura del 30%. ¿Qué quiere decir dura? Quiere decir que pase lo que pase, haga lo que haga, se denuncie lo que se denuncie, hay un 30% del electorado que seguirá votando por Evo Morales. Y lo propio está ocurriendo en otros países. En el Brasil, el próximo 7 de octubre van a haber elecciones nacionales y resulta que Lula, que está condenado a 12 años de prisión por corrupción y que está en prisión, es el candidato que mantiene una mayor simpatía con un 30%. Bueno, 30% es lo que le queda de la enorme simpatía que recibió del pueblo brasileño, pero no hay otro que alcance ese porcentaje. Lula es muy interesante porque él junto a Dilma Rousseff encabezaron el gobierno del Partido de los Trabajadores, que ejerció el gobierno y el poder durante 13 años consecutivos. En esos 13 años consecutivos germinaron la corrupción más grande del planeta, que tiene un nombre corto, lavallato, que significa lavadero de autos, porque se descubrió la corrupción a partir de una pequeña empresa que lavaba autos y que era en realidad un lavadero de los reales, del dinero de la corrupción. No hay una corrupción más grande que la que se ha gestado en el Brasil, porque ha sido además una corrupción for export. Las empresas, las enormes empresas brasileñas de construcción que ya existían antes de Lula, obviamente, son empresas de enorme tradición y que habían acumulado ya gran cantidad de capital y ganancias en muchísimas construcciones, tanto dentro como fuera del país. Pero en el gobierno de Lula, Lula se encargó de gestionar que estas empresas como la Odebrecht y otras, la OAS, muy auspiciada por Lula, obtengan contratos en el exterior, especialmente en los gobiernos cercanos al de Lula, como el que fue el de Venezuela, el de Ecuador, Bolivia, pero también otros que no eran tan afines ideológicamente, pero que importa. Business are business, negocios son negocios, y el Perú, por ejemplo, fue otro de los gobiernos sacudidos por la corrupción, disculpen, y sacudidos por la corrupción, pero que otorgaron, adjudicaron gran parte de la obra pública a las empresas brasileras, que también llegaron a la Argentina. Pero en la Argentina, gran parte de la obra pública fue realizada por las propias empresas nacionales. Ahora estos empresarios están llegando ante un juez con el mecanismo del arrepentimiento. Esa es la clave. Si te arrepientes y dices cómo fue y delatas a los de arriba, tu sanción penal va a ser blanda, va a ser más suave. Si no te arrepientes, te meto en cana. Entonces hay una larga fila de arrepentidos en la Argentina, empresarios que dicen sí, pagué coima. Unos dicen para la campaña electoral, pero otros más sinceramente, como el presidente de la Cámara de Constructores, Wagner, en la Argentina, un testimonio clave que dice que eso se cotizaba, 20% de anticipo, igual que en nuestro país, y de ese 20% de anticipo salían las coimas.
millonarias y bueno, el testimonio primero de un chofer, después hay un segundo chofer, pero también ahora de los pilotos que dicen saqué tanta plata, saqué tanta cantidad de bolsos, dónde lo sacaron, en fin, una investigación seria. A pesar de eso, a pesar de la contundencia, además hay grabaciones de mucho tiempo, ¿sabe? Horas que usted puede ver cómo contaban lo que ellos llaman el efectivo, ¿no? Dólar tras dólar, en una especie de casa de cambios que servía para lavar la cantidad de dinero que recibían por las coimas. No se robaron medio país, se robaron el país entero. Y a pesar de eso, también hay un 30% de argentinos que seguirán apoyando a Cristina Kirchner. Hay una diferencia entre Lula y Cristina Kirchner. Creo que son las cabezas, junto con Maduro o con Hugo Chávez, de la enorme corrupción. Es decir, las cifras son tan grandes que son difíciles de entender, ¿no? La coima que salió de Petrobras a estas empresas constructoras, inicialmente se hablaba de 6.400 millones de dólares en coimas, 6.400 millones, no 6.000 dólares ni 600.000, sino 6.400 millones de dólares, y se habla de que esto tuvo un costo de 10.000 millones de dólares. La justicia brasileña apenas ha recuperado 200 millones de dólares de los empresarios que pagaron esas coimas, pero las coimas no salieron del bolsillo del empresario, salieron del bolsillo del Estado, por eso es un saqueo al Estado, porque tiene que ver con los sobreprecios de las obras, y de esos sobreprecios y de ese adelanto inicial con sobreprecio del 20% es que se pagaban las coimas a la clase política que era la encargada de otorgar, de adjudicar esas obras. Bueno, ¿qué tienen en común? Pues Lula, Cristina, Hugo Chávez y Maduro, esa cantidad impresionante de coimas, fruto de un apogeo económico en el que se hicieron obras, se hicieron carreteras, puentes, túneles, metros, teleféricos, en fin. Pero a diferencia de Maduro, Maduro y Ortega y Evo, menos Evo, pero Maduro y Ortega no solo han robado, sino que han matado, ¿no? Ese crimen no se le puede endilgar ni a Lula ni a Cristina, ¿no? Que aunque hubieron enormes protestas en contra de la corrupción, millones de personas que salieron a la calle en contra de estos gobiernos, no usaron la metralleta ni las canicas. Y eso, ese podríamos decir, es un atenuante tanto para Lula como para Cristina. En cambio, Chávez, Maduro y Ortega se han defendido sin piedad, sin medir las consecuencias. Más Ortega que Maduro por la proporción, 500 muertos en Nicaragua, en Venezuela, que es un país muchísimo, muchísimo más grande, 200, bueno, en las jornadas del 17, ¿no? Habría que hacer el acumulado. Pero en fin, o sea, hay de estos gobiernos progresistas, llamados progresistas, qué progresismo, ¿no? No solo ladrones en grande, pero en grande, sino también asesinos en grande. A pesar de eso, queda un porcentaje impresionante de gente que los apoya. Y mi pregunta es, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo alguien puede apoyar a un asesino y a un saqueador del país? Porque el país no es un abstracto, el país son los trabajadores, son los campesinos, son los desocupados. El país somos todos, la nación somos todos. Nos han robado, nos han metido la mano al bolsillo a todos. Y sin embargo, la gente lo sigue apoyando. En un porcentaje menor, de eso no hay duda. Los alegatos de quienes defienden a Cristina Kirchner son impresionantes, son estremecedores. Mientras en el juzgado los empresarios siguen confesando, sí, di tanto de coima, sí, le llevé en su casa, le llevé
a la Quinta de los Olivos, en fin, cuando la evidencia ya no es evidencia, la prueba es tan contundente, pues hay muchos, entre ellos periodistas y políticos, en fin, que siguen defendiendo con un cinismo, diciendo es mentira, lo que dicen es mentira, aquí hay una persecución política. Y ese es el argumento, persecución política. Y entonces, cuando la evidencia es tan grande, los testimonios del piloto, sabe, a uno parece ciencia ficción. El tipo dice, sí, metían los bolsos al avión, he llevado 50 millones de dólares aquí, allá, en fin. Y a pesar de eso, a Cristina Kirchner le llegan los mensajes, los tweets de apoyo de Evo Morales, de Correa. Correa dice, Cristina, a mí me ha pasado lo mismo, tengo no sé cuántos procesos desde que abandoné el gobierno, somos víctimas de la derecha, del imperialismo. Bueno, además de ese argumento, Evo Morales nos compromete a todos, solidarizándose con los crímenes de Maduro, con los crímenes de Ortega y con el asalto de Cristina Kirchner, que ahora está acusada, como Lula también está acusado, aunque el proceso todavía no se ha ventilado, de ser las cabezas de organizaciones criminales para el saqueo de sus respectivos países. De eso se trata, de eso los están acusando. Entonces, la respuesta a esto es una respuesta ideológica, una respuesta de sentirse víctimas y decir somos víctimas del ataque a los gobiernos progresistas, es una arremetida del imperialismo, en fin. Y a este discurso se suma el Papa Francisco, y esto es terrible. Cristina Kirchner fue a el juzgado en la víspera, acompañada de dos hombres muy vinculados al Papa Francisco, un dirigente sindical y el que fuera en el gobierno de Cristina, el embajador ante el Vaticano. El Papa Francisco también lo ha expresado, hay una arremetida contra los gobiernos progresistas. Ya viniendo del Papa Francisco, uno tiene que decir, aquí hay algo más, ¿no? No solo es un tema de simpatía ideológica, aquí tiene que haber algún vínculo estructural. ¿Será que parte del dinero robado ha terminado en el Banco del Vaticano? Bueno, usted dirá, Amalia, usted se está pasando. Bueno, no me estoy pasando nada, porque resulta que hubo una investigación profunda en la que efectivamente la banca de Dios encubrió el dinero que ¿no? goteaba sangre de víctimas de la mafia siciliana. Bueno, mañana le voy a contar esta historia. Pero al margen de esta sospecha, lo cierto es que el Papa también se solidariza con este argumento. Estos pobrecitos, ¿no? Lula, Cristina, Maduro, Ortega, Evo, son víctimas del ataque de la derecha y el imperialismo. Bueno, tengo que decir que este argumento es un argumento que cala en sectores de la población. Tenemos en América Latina un profundo sentimiento antiimperialista y entonces cuando nos dicen el que me está atacando es el imperialismo, entonces uno tiende a ponerse en el bando de la víctima, en contra de el grandote abusivo que es el imperialismo norteamericano. Entonces, claro, uno dice, ¿será ataque del imperialismo? ¿Será una mentira? Ellos insisten, es una mentira, nunca robé, aunque los bolsos llenos de plata siguen pasando. Esa imagen, no solo esta imagen de el conteo de horas y horas, de millones de dólares en esa financiera kirchnerista, pero la de este funcionario del Ministerio de Transportes que tiraba bolsos, 9 millones de dólares a un convento. Y las monjitas estarán vinculadas con el padre Francisco, porque las monjitas no es que les caía el dinero del cielo como manal del cielo, no, ellas estaban, ¿no?, a altas horas de la noche
la chiquita de 90 años, esperando el bolso que le caía del otro lado con los 9 millones de dólares, que en el convento también se pasó, se embaló el dinero, bueno, no se sabe, el indicio está, la prueba está, los 9 millones están. Y bueno, y seguimos apoyando, y a pesar de esa prueba, mucha gente, pues no quiere ni ver, no quiere ni ver ni quiere oír. Dice, es el imperialismo que está atacando, es la derecha que está atacando a el gobierno, y ahí voy al segundo argumento, al gobierno que me dio un bono. No, es muy importante, recibió un bono. Lula, el café da mañana, sacó de la pobreza no sé cuántos millones, pero millones de brasileños. Y esos millones de brasileños, pues se acuerdan que recibió un bono, porque la derecha neoliberal, pues no le había dado un bono. Aunque los bonos no son una medida revolucionaria, es una medida sugerida, propuesta por el Banco Mundial, que es pues un organismo del imperialismo. Es una medida para atenuar la pobreza, pero claro, aquel que recibió el bono, piense usted en el bono dignidad, en el bono escolar, en el bono de la maternidad, que son unas miserias que ha dado Evo Morales, pero aunque sea una miseria, la han recibido con mucho gusto aquellos que también son miserables y que nunca antes habían recibido este bono, aunque bueno, los bonos tienen como tradición el gobierno anterior de Sánchez de Lozada. Bueno, ¿quién se acuerda de eso? Lo importante es que Evo Morales ha recibido bonos y yo me acuerdo de los bonos y estoy recibiendo el bono y estoy muy agradecido. ¿Y qué me va a ofrecer la derecha? Veo en la perspectiva, en el horizonte político, bueno, los viejos políticos de la anterior camada neoliberal que no me dieron nada y que fueron tan ladrones como Lula, tan ladrones como Cristina, tan ladrones como fulano, sutano y mengano. Y entonces la gente no equipara, no pone en la balanza. Sí, los otros gobiernos robaron uno, Lula robó 1000. Ah, no importa, son ladrones. Y Lula robó, no sé si robó, tal vez es un ataque del imperialismo, pero me dio café de mañana, ¿no? La gente, pues, agradece, ¿verdad?, haber recibido este tipo de política, este tipo eh, de asistencialismo, que lo podía haber dado un derechista también. En Colombia Santos dio bonos. Es más, en Colombia la derecha colombiana ha hecho una reforma de salud muy importante y podemos decir que en Colombia es uno de los pocos países que tiene un seguro de salud universal. Cualquier persona, cualquier trabajador en Colombia tiene acceso al médico que le dé la gana. Pero como es de derecha, mejor ni acordarnos. Lo importante es el café de mañana, es el bono dignidad, aunque tiene su antecesor, que es el bono sol. En fin, la gente recuerda esto y dice, mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, pero además de buenos no hay mucho. En el Brasil hay 8 candidatos, se hizo la primera ronda, el primer debate presidencial sin el PT. Hay 8 candidatos desde trabajadores, maestros, de izquierda, ecologistas y claro, un ultraderechista que está en segundo lugar, pero lejos, lejos de el PT, Jair Balsario, que reivindica la dictadura, que ha puesto de candidato a vicepresidente a un ex militar, en fin, es la antítesis de lo que un pueblo necesita, pero tiene su 15% de simpatía, pero no va a subir más del 15% de simpatía. El problema es ese, que en estos gobiernos llamados progresistas, la oposición fue tan apabullada y la fuerza del liderazgo de Correa, de Cristina o de Néstor, de Ortega, de Evo, no ha dejado que margen espacio alguno para el surgimiento de nuevos líderes, y ese es el problema de ellos mismos, porque no tienen sucesor. Evo Morales no tiene sucesor. Correa quiso que Lenín Moreno fuera su sucesor, pero Moreno, por suerte, apostó por la democracia y dijo no, reelección indefinida no, y salvó al Ecuador de un baño de sangre.
no hay sucesores, no hay sucesores, y entonces, como no hay sucesores de estos liderazgos empoderados y tan fuertes, en el horizonte solo queda la vieja guardia de la derecha, y la gente no quiere volver a ese pasado del que no tiene buenos recuerdos, porque la privatización no dejó buenos recuerdos en el pueblo. ¿Quién puede decir que es un buen recuerdo la relocalización de casi 30.000 mineros en el país? ¿Quién quiere volver a esa historia tan dolorosa? O al 21060, el impacto de la estabilización económica en el país fue una amargura para el pueblo. Bueno, nadie quiere volver a eso. Y claro, se pregona que además de atacar a estos líderes inmaculados progresistas, se va a volver a la época de la privatización, se va a volver a la época del despido, y Macri, la política económica de Macri, no dice lo contrario. Entonces, claro, Macri subiendo los precios de todo, de la gasolina, de la electricidad, del gas, en fin, claro, porque si no sube, Argentina ya naufraga. Argentina va camino a Venezuela. Entonces, claro, hay que hacer los malditos ajustes estructurales, y eso tiene un costo social altísimo. Y entonces los que le han dado manija a las subvenciones, a los bonos, a los que se han robado el país entero, dicen, quieren que vuelva Macri, ahí está el privatizador. ¿Qué hace el trabajador? El trabajador dice, bueno, no, estuve mejor con Cristina, estuve mejor con Lula, estuve mejor con Hugo Chávez, ¿no? Aunque robaron mucho, me dejaron unas moneditas, los otros no me dejaron ni moneditas siquiera, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el 30% de aquellos que siguen apoyando a Lula. Claro está, un sector beneficiado con la corrupción. Piense usted en el fondo indígena, aquellos que recibieron los millones del fondo indígena son masistas convencidos, entre comillas. Si a usted le dan un cheque de 3 millones de dólares como a Melba Hurtado, pues tal vez tenga la misma posición que Melba Hurtado, aunque la pegaron, aunque la llevaron a la cárcel. Es una masista convencida, entre comillas, con 3 millones de dólares en su cuenta que nadie le ha pedido que los devuelva, ¿no? Pero no solo el entorno de corrupción, no solo los que se beneficiaron de la corrupción, también el empleado público que no recibió coimas ni está metido en la corrupción, pero que sabe que si hay un cambio de gobierno podría perder la pega. Es muy probable. Entonces salgo a defender a Evo Morales y voy a votar por Evo Morales, y dirán, votaré por Cristina, porque si vuelve Cristina tal vez recupere mi pega. Muchos periodistas entre ellos, muchos de todo, ¿no? No importa que Maduro esté golpeando como está golpeando, en un genocidio por hambruna al pueblo de Venezuela. Si yo tengo mi peguita, si yo tengo mi peguita, y si me regalaron tal cosa, en fin, yo seguiré votando por Maduro. Maduro menos, mucho menos, por la crisis económica sin precedentes que los demás. Pasará lo mismo en el Ecuador, ¿no? Si vuelve Correa, pues yo voy a recuperar mi pega, y en el caso de Bolivia no quieren perder su pega, no quieren perder el trabajo, que en nuestro país es un verdadero privilegio, ¿no? El 80% de los trabajadores no tiene trabajo, y ese 80% tiene que salvarse como pueda. Entonces vende lo que pueda vender, se dedica a lo que se pueda dedicar para generar un ingreso para su familia. Solo un 20% tiene empleo, y ese 20%, gran parte de ese 20% lo tiene porque tiene un carnet azul. Entonces, he ahí la explicación de por qué hay un 30% de respaldo. Ahora, ese 30% es nada frente a todo lo que han perdido, porque han habido ciudades como la ciudad del Alto, donde el 80% de cada 10, 8 votaron por Evo Morales. De esos 8,
pues a estas alturas solo quedan 4 o 5. Todos los días Evo Morales pierde algún sector o alguna persona que simpatizaba y ya no simpatiza. Ahora se cree que el punto más bajo será 25-28%, que seguirá apoyando, pase lo que pase, denuncie lo que denuncie, en fin. A Cristina Kirchner es impresionante los argumentos, que no solo es ese, el ataque del imperialismo y de la derecha, pero la puesta en duda del juez, la puesta en duda de si es Macri el que está detrás, en fin. Claro que cuando los izquierdistas, en este caso, vestidos de izquierdista porque no lo son, roban a manos llenas y saquean el país, pues los defendemos, los defendemos. Eh, eh, Son ladrones buenos. Para el Papa hay que defender al ladrón bueno. Cuando la acusación llega a la derecha, silencio, silencio. Pues en Panamá hay 2 presidentes acosados por la corrupción, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. En Guatemala, Otto Pérez. En Guatemala hubo una insurrección contra la corrupción, una insurrección. Otto Pérez salió de Palacio Presidencial a la cárcel, ¿no? Porque el pueblo ya no más. En el Perú hay 3 presidentes perseguidos, acusados, todo por las coimas de Odebrecht, y así, bueno, hay una veintena. ¿A quiénes defiende el Papa y para quiénes sirve el argumento del ataque del imperialismo? Solamente para Lula, Cristina, Maduro, Ortega, en fin. Eh, el rol del Papa es muy importante, y esto me hace pensar de que el cardenal Ticona fue nombrado formalmente por el Papa Francisco, pero en realidad es una designación de Evo Morales, ¿no? El cardenal Ticona es un cardenal del gobierno, muy parecido a lo que hizo François Duvalier, que fue el dictador de Haití. Duvalier tuvo una de las dictaduras feroces en el continente, del 57 al 86, 2 generaciones. Bueno, Duvalier se hizo una mansión que no llega a la humilde choza, una mansión, ¿verdad?, en medio de la pobreza del pueblo haitiano, y además designó obispos. Por eso es muy parecido, por eso lo traigo a colación, porque me recuerda a Evo Morales, ¿no? Duvalier le pidió al Vaticano que sea él el que nombre a los obispos, y el Vaticano dijo que sí. Entonces Duvalier nombraba a los obispos por razones distintas. Por entonces el Vaticano era un instrumento anticomunista, y Duvalier era un anticomunista número 1, en contraposición a Fidel Castro. Entonces nombraba obispos. Ahora también se nombran obispos, ¿no? Y Cristina va al juzgado acompañada de 2 hombres de confianza del Papa Francisco, ¿no? Es estremecedor lo que está ocurriendo. No nos sorprenda eso del 30%. Banzer también lo tuvo. Banzer fue un dictador de 7 años entre el 71 y el 78. Creó un partido, ADN, que fue importantísimo durante muchos años. Ganó 2 elecciones como partido de Banzer, que fue el dictador reciente. Bueno, y había un 30% de ciudadanos bolivianos que en las urnas apoyaba al exdictador, y apoyó al exdictador, y fue presidente democrático de este país, no solamente presidente dictador anticonstitucional, pero también presidente constitucional. Se lo llevó el cáncer antes de que terminara su periodo. Bueno, de tal modo que no nos asuste que todavía haya gente que apoye decididamente a los gobiernos más corruptos, a los ladrones más ladrones, a los asesinos más asesinos de nuestro continente. Pues hay una ideología, ¿no?, que realmente no hay forma de sostenerla, pero que es repetitiva, y como gota que labra la piedra, gota de agua que labra la piedra, el argumento es constante. Es un ataque a los gobiernos progresistas, viene del imperialismo, etcétera, etcétera, para
no solo confundir, sino negar lo que uno ve de pronto en la televisión, los maletines. Uno cree que puede ser un montaje como el de Hollywood, un montaje de la derecha, de los gobiernos. Ni la prueba convence a un sector de la población. Los que no quieren perder las pegas y los privilegios. Y bueno, gente muy honesta que considera que estos gobiernos, aunque ladrones y asesinos y lo que fuera, son mejores que la vieja derecha. ¿Cuándo se caen estos argumentos? Cuando surge algún otro liderazgo que no sea de la vieja derecha y que la gente identifica como una opción a estos gobiernos. No es precisamente Macri, pero es posible que el péndulo vuelva a la derecha sin que esto entusiasme mucho a los pueblos latinoamericanos. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado, les mando un abrazo cordial y conmigo será hasta mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.